Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Luis Serrano Ricardo y esta es mi investigación titulada Operador Integral Singular y Problema de barra para funciones fisiarmónicas. Este trabajo se realizó con la coautoría de los doctores Ricardo Abreu y Jorge Sánchez. Este trabajo se realiza en el contexto de las álgebras de Clifford, las cuales existen desde 1878 y son una generalización de los números complejos con importantes aplicaciones en física, computación y geometría. Concretamente, son un álgebra real de dimensión 2 a la m generada por los elementos de la base canónica de Rm de acuerdo con estas reglas de multiplicación. De modo que los elementos del álgebra de Clifford R0m tienen una única representación en estas expresiones de esta forma, AA por EA, donde las AA son componentes reales, o sea, números reales llamadas las componentes reales, y las E sub A son productos de elementos de la base canónica de Rm. Y bueno, denotando por estos subíndices el conjunto este por A mayúscula, si se fija el cardinal de A, entonces obtenemos esto que está acá, que son los llamados K-vectores, los cuales son una generalización del concepto de vectores en mayor dimensión y generan toda una descomposición del álgebra de Clifford R0m. En estas álgebras se realiza lo que conocemos como análisis de Clifford, que es el análisis que estudia las soluciones de los operadores de Dirac. Estos operadores fueron introducidos por Paul Dirac en sus trabajos físicos. Él necesitó factorizar al laplaciano y lo logró con estos operadores, con una versión por la izquierda y otra por la derecha, por la no conmutatividad del producto, debido a que los cuadrados de estos operadores dan menos el laplaciano. Entonces, también esta propiedad de factorizar el laplaciano la podemos obtener también cuando consideramos estos operadores generalizados, donde en lugar de los elementos de la base canónica se sustituye esta por cualquier otra base ortonormal. Y entonces en estos trabajos que hemos hecho, lo que nos hemos dedicado es a generalizar cosas que estaban hechas con el operador de Dirac estándar para su variante generalizada. Entonces, las funciones que anulan a estos operadores se llaman holomorfa o sí hiperholomorfa en el caso generalizado, según sea el caso. Y bueno, son como decía, el centro del estudio del análisis de Clifford. Para estas funciones se tiene toda una teoría que generaliza la teoría clásica del análisis complejo, como que con este núcleo de Cauchy podemos construir operadores integrales que generalizan a la transformada de Cauchy, transformada de teodores usuales. Y bueno, pues en el caso de estas funciones que anulen a la iteración de dos operadores por la izquierda, en dos bases no necesariamente iguales, phi y psi, pues la vamos a llamar funciones fisiarmónicas. Y en el caso particular de este trabajo de hoy, pues vamos a obtener algunos resultados para estas funciones. Es decir, que el nombre de fisiarmónicas es porque si cuando phi es igual a psi, entonces estas funciones se convierten en las funciones armónicas usuales. Y otro dato interesante es que las funciones fisiarmónicas que generalizan a las armónicas son también un caso particular de las fisiarmónicas, perdón, de las biarmónicas, o sea, las que anulan al cuadrado del laplaciano. Es algo interesante también porque eso hace que las funciones fisiarmónicas, al estar dentro de las biarmónicas, pues tengan todas las aplicaciones físicas interesantes que tienen las funciones biarmónicas, que son muchas. Algo que vamos a definir antes de abordar los problemas son las clases de Lipschitz de orden superior, las cuales son colecciones de funciones indexadas por este multiíndice J, las cuales tienen la propiedad de que se pueden aproximar por polinomios de esta forma, con un orden de error que va a estar dado su exponente por el orden de la clase, en este caso K más alfa. Entonces, trabajar con estas funciones nos va a permitir, bueno, decir que primeramente que esta definición se da en el caso real porque es una definición muy antigua, pero en el caso de análisis de Clifford se toma componente a componente, o sea, a través de las componentes reales que ya mencioné al principio.
Entonces, bueno, trabajar con esta clase de funciones nos va a permitir usar este teorema de extensión, que lo que va a darnos es la posibilidad de, si tenemos unas funciones definidas en la frontera de nuestros dominios, esas fronteras que vamos a denotar por gamma, entonces vamos a poder extender a través del teorema de Whitney esa función a todo el dominio Rm, de manera que la función que tengamos sea continuamente diferenciable en todo el espacio Rm, como vemos aquí en esta propiedad, y además que la función extensión coincida en gamma con la componente U0 de la colección y las derivadas parciales estén dadas todas por las demás UJ de la colección. Esto es lo que nos va a permitir trabajar con clases de Lipschitz de orden superior. Entonces el objetivo, como ya decía, vamos a resolver problemas para las funciones Fisi armónicas que generalizan resultados que se tienen para funciones más conocidas. El primero de los resultados que vamos a obtener es el teorema de Plemel-Privalov. Este teorema, pues, en el caso complejo fue establecido por estos matemáticos y pues nos daba la invariancia de la clase de Hilda con exponente alfa entre 0 y 1 para el operador singular asociado a las funciones analíticas. O sea, que este operador tenía la posibilidad de que iba de la clase de Hilda a la misma clase. Entonces, pues vamos a probar lo mismo para un operador singular asociado a las funciones Fisi armónicas. Eh, el operador que vamos a tomar, pues va a tener esta expresión. Vamos a construir una versión singular de la transformada de Cauchy asociada a las funciones Fisi armónicas. Vamos a definir este núcleo y vamos a tomar la integral en gamma. De manera que vamos a tener una singularidad en este núcleo, por tanto, el operador va a ser singular. Y bueno, para poder probar la invariancia de las clases de Lipschitz, vamos a necesitar toda una colección de operadores singulares que viajen de Lipschitz a Lipschitz. Entonces, para ello, aquí introducimos algunas notaciones que nos van a permitir compactar un poco la notación y de esa forma podemos escribir las transformadas de Cauchy, tanto la no singular como la singular en esta forma más abreviada, y vamos a definir las otras componentes con el multiíndice J para formar la colección mediante esta expresión donde esta R son esos restos que aparecían a la hora de definir las clases de Lipschitz. Entonces, con estos operadores, pues la colección de operadores queda definida mediante esta forma para todo multiíndice J entre 0 y m. Y pues el resultado que se tiene es que para toda función de la clase de Lipschitz de exponente 1 más alfa en gamma, entonces el operador o la colección de operadores aplicado sobre esa función f, sobre ese elemento de la clase de Lipschitz f, entonces también es un elemento de la clase de Lipschitz con exponente 1 más alfa. Es decir, que la demostración aquí pues es demasiado larga para expresarla aquí, simplemente digamos que se basa en continuas divisiones de la frontera de integración, de manera que se aíslan las singularidades y se analizan en cada caso por separado usando diferentes recursos del análisis matemático. De esta manera se prueba este resultado, que es el primero de los que vamos a mostrar. Y como segundo resultado, pues es el problema de barra, el cual tiene una teoría bien conocida y se ha estudiado en muchos contextos diferentes debido a sus abundantes aplicaciones en física, como las que cito aquí, que se puede ver al final en las referencias. Entonces, decir que este teorema pues viene motivado porque al aplicarle una función f k vectorial, el operador de phi de psi, entonces se obtiene una función que va a tener una parte k menos 2 vectorial, una parte k vectorial y una parte k más 2 vectorial. Entonces, pues introduciendo estos operadores que están acá, o estas notaciones que están acá, pues podemos descomponer al operador de phi de psi de una función f en una suma
de este operador, que es el que nos va a dar la parte K más 2 vectorial, este que es el que nos va a dar la parte K vectorial, y este de la derecha que nos va a dar la parte K menos 2 vectorial. Entonces, con esto, pues formulamos el problema así. Encontrar la función f va a ser nuestra incógnita, dada estas ecuaciones, donde la G1, G2 y G3 son datos ya dados. Entonces vamos a resolver este problema que se corresponde con este tipo de problemas de barra, que son clásicos en estas teorías. Y bueno, para ello lo que vamos a hacer es vamos a construir estos operadores auxiliares, aquí estos productos, el punto, y este otro triángulo son generalizaciones que aparecen en el análisis de Clifford de los productos escalar y vectorial, respectivamente, y con ellos construimos estos operadores y con ellos lo que hacemos es que vamos a obtener una descomposición del operador de Teodorescu, ya que el operador de Teodorescu de un K vector, pues no podemos saber qué estructura K vectorial tiene, pero entonces la idea es descomponerlo en una suma de operadores que sí sepamos que, que devuelven, si K vectores, si K más 2 vectores o así sucesivamente. Entonces estos operadores T son los que nos van a permitir descomponer el operador de Teodorescu y con ello y estas definiciones, que es principalmente esta de las funciones phi conjugadas, que no son más que funciones que estén en este espacio que estamos trabajando y que cumplan que su suma sean funciones phi armónicas. Entonces, con estas definiciones podemos resolver el problema. En este caso, la demostración, a diferencia de la anterior, es mucho más algebraica y tiene que ver con todas estas descomposiciones que hicimos y determinar bien qué da, si es un K más dos vectores y así sucesivamente. Y entonces, pues definimos, ya podemos dar el teorema que da solución al problema, que va a tener una forma que es la típica en estos casos, que se basa en dar condiciones necesarias y suficientes para la solubilidad del problema. Vamos a usar los operadores T que definimos y las funciones G1, G2 y G3, por supuesto, que son datos del problema. Y con ello vamos a construir este operador S que va a aparecer después en la solución. Y vamos a construir este operador P que nos va a dar condiciones necesarias y suficientes para resolver el problema este en cuestión. Y pues estas condiciones, que son de sí, solo sí, necesario y suficiente, pues van a ser dos condiciones, o bien que sea idénticamente cero este operador P, o que tenga una función phi conjugada. Y en cada caso, pues damos las expresiones de la solución, tanto para el primer caso, que va a tener esta forma, donde aquí explicamos quién es D y quién es H, y en el caso B, que es que tenga una función phi conjugada, pues también, si se cumple esta otra condición, pues también tenemos de forma explícita cuál es la solución f del problema, la función buscada. Entonces, ya como referencias bibliográficas, pues aquí se puede ver, sobre todo abundar interesante en las aplicaciones físicas que tiene estas funciones fisiarmónicas y el caso del problema de barra, que realmente son muy interesantes, pero pues aquí por una cuestión de tiempo ya no la podemos mencionar. Así que muchas gracias. Hasta pronto.